Buenos días. En el siguiente video estaré explicando el contraste de la entrevista en la unidad Maestro Educación Infantil con nuestra orientadora Caterine Carballo. Y mi nombre pues es Julia Andrea Quintero, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia. Entonces tenemos como primeramente los datos básicos de las profesoras entrevistadas. Nuestra primera profesora es Amparo Ordóñez Pipicano, su nivel educativo es especialista, plantel de trabajo en la institución educativa parroquial, que queda ubicada en San José del Fragua y que tiene con más de 5 años de experiencia. Nuestra segunda entrevistada fue la profesora María Isabel Erazo. Su nivel educativo es profesional. El plantel de trabajo es en el hogar infantil de San José del Fragua, que cuenta también con más de 5 años de experiencia. Entonces aquí tenemos las ideas principales de las profesoras, donde nos dice qué significa ser maestro de infancia, qué significa volver a ser niño, que contribuir al desarrollo integral, el acompañamiento afectivo, el desaprender para aprender de ellos, que estar a la altura de los niños. Tenemos los saberes y competencias, nos hacen referencia a que hay que mantener la disciplina, el organizar, planificar, ser creativo, prácticas para despertar el interés en el aprendizaje, saber observar, el acompañamiento con intención y generar espacios significativos. Las realidades actuales de la infancia. Los niños y niñas crecen rodeados de aparatos tecnológicos, afectando pues su integración social. La vulnerabilidad de sus derechos. ¿Cómo es la experiencia con los niños? Nos dice que cada niño es muy diferente, que cada uno es un mundo y el estar siempre con ellos pues permite conocerlos a fondo. Volviendo a ser niños de nuevo, por tanto se desaprende otra vez para aprender cosas nuevas. ¿Cómo ser un maestro práctico y reflexivo? Que siempre estar supervisando, que estar modificando prácticas, pues referente a la integración, pues para el desarrollo del pensamiento. También ser perceptibles, estar atentos a lo que ocurre alrededor del niño. Que cómo evalúa a los niños. Nos dice que la principal herramienta es la observación, la valoración cuantitativa del desarrollo, estar pendiente, donde les permite identificar pues el desarrollo infantil. Sugerencias que quieren hacer en la educación. Una profesora nos comenta que quiere que se construya bajo los tres objetivos, que es fomentar el desarrollo por la creatividad, la indulgencia, porque todos somos diferentes, el respeto por uno mismo y por los demás. Entonces aquí tenemos las evidencias de la entrevista de la profesora Amparo, donde están las preguntas y sus respuestas ya más amplias, donde nos responden qué significa ser maestro de infancia, qué saberes y competencias requiere apropiar el maestro de educación infantil. Otra pregunta es cuáles son las realidades actuales de la infancia, que ya las estuvimos también hablando, que cómo es la experiencia con los niños, que cómo es ser un maestro práctico y reflexivo, que cómo evalúa a los niños, y pues hasta el momento no nos hizo ninguna sugerencia que quiera hacerle a la educación. Pasamos con la evidencia de la profesora María Isabel, donde nos dice que qué significa ser maestro de infancia. También nos comenta sobre los saberes y competencias que requiere apropiar el maestro de educación infantil, donde nos hace más amplia la respuesta de saber observar,
donde nos dice que saber observar implica mirar con propósito y formular preguntas que ayuden a su cumplimiento. Que el acompañar con intención significa orientar haciendo seguimiento a las actividades, proponer situaciones, retos o tareas que demanden soluciones y generen conflictos que ellos deban resolver, que los haga interactuar con el mundo, con los demás. Tenemos que cuáles son las realidades actuales de la infancia. Aquí en donde nos hablan que una de las vulnerabilidades que tienen los niños es la pobreza, el abandono de sus padres, que el abuso sexual, que el maltrato infantil, que como es la experiencia con los niños, también ya no las amplía más diciendo pues que también se puede aprender de ellos, no importa que sean niños. Que cómo ser un maestro práctico y reflexivo, que cómo evalúa a los niños. Y por último, algún cambio que quiera hacer en la educación, y nos habla de los 3 objetivos que quiere que se construya la educación. Bueno, respecto a mis ideas sobre los saberes y competencias de un maestro de educación infantil, que es el saber cómo se enseña y pues dominar la disciplina, que hay que ser innovador, saber reflexionar también sobre nuestros conocimientos para sí mismo, saber cómo los vamos a compartir a nuestros niños, el saber captar también los gestos de los niños, trabajar en equipo. Asimismo ellos van aprendiendo a integrarse, cómo tratar o cómo socializar con las demás personas. La apreciación de las prácticas, donde hay que ponerlo a hacer trabajitos, donde hay que hacer actividades, donde hay que ser creativo. Bueno, y usar los diferentes medios tecnológicos, ya sea las multimedias, los medios de comunicación, y otro es el observar y evaluar los aprendizajes. Si no evaluamos, no sabemos qué más se requiere o en qué se está fallando o cómo ha sido el aprendizaje significativo. Y pues estar siempre en constante formación. Retos y realidades que tiene el maestro de educación infantil. Pues la primera y la más importante es ofrecerle al niño una educación de calidad. El promover la cultura ciudadana. Estar siempre disponible para el niño. Que así no sea hora de trabajar o estemos dentro de un horario, siempre hay que estar pendiente de ellos. Promover el deseo de aprender promover el deseo de aprender. No es fácil porque los niños son muy poquitos los que de pronto quieran seguir conociendo sobre algún tema, porque ellos no piensan sino en jugar y jugar y jugar y jugar. Entonces hay que saber cómo entrarles, cómo llamar la atención de ellos para que ellos quieran aprender, para que ellos deseen conocer más de lo que uno les está diciendo. Trabajar también en las emociones de los niños también es muy importante. Formarlos para enfrentarse a la realidad. Bueno, y las realidades que tenemos es el trabajo infantil, la deserción escolar. Hay muchos niños de bajos recursos que no pueden acceder o que simplemente los padres los sacan. También tenemos la desnutrición, el bullying. El bullying también afecta demasiado a los niños emocionalmente, los vuelve inseguros de sí mismos.
la falta de atención en algunos casos, ¿no? No brindarles esa atención, ir más allá de ser un docente. Y la pobreza le limita muchos recursos, como ya decíamos. Muchas veces porque no tienen la manera de cómo llegar o cómo obtener información, se quedan sin la educación. Por eso hay que trabajar en ello para que todos los niños obtengan una educación.